A veces el mayor desafío de un jugador viene en su relación con el papel en el equipo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este Balón al Aire, este podcast que hacemos desde el Club Baloncesto Canarias, La Laguna, Tenerife, y en este espacio tan maravilloso como es el de XNet y con el patrocinio de Tenerife. Hoy tenemos a un invitado que también es leyenda y seguramente todos ustedes lo conocen. Nico Ricciotti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Todo ¿Qué bien. tal te sientes aquí en este set que hemos... Estoy, la verdad que ¿Sí? sofá un poquito incómodo, estoy intentando buscar una postura correcta, pero bueno, nada, bien, muy bien, muy bien. Bueno, siéntate Sí, sí, relajado. sí. Bueno, ¿qué te sugiere la cita que acabamos de escuchar, que acabo de decir de Scottie Pippen? Bueno, me parece correcta. A ver, también depende mucho, ¿no?, del jugador y la situación, ¿no? También, pero creo que sí, una cita acertada porque al final, bueno, cuando estás dentro de un equipo, una dinámica de equipo, todos los jugadores quieren jugar, todos quieren meter puntos, que es la parte por ahí más linda de este deporte, pero aquellos que sepan adaptarse su situación a lo que el equipo necesita o al momento de la temporada o al año que están teniendo, son al final los que, bueno, pues al final hacen más carrera. Entonces creo que acertó Scotty. Tú has sido capitán, llevas 285 partidos oficiales con el Canarias, tu 5 está retirado en lo más alto del pabellón Santiago Martín, eh, eres una leyenda. Cuando a uno le llaman leyenda, ¿qué siente? O sea, ¿cómo... Bueno, leyenda, la verdad que es una palabra muy, muy grande, es muy grande y me cuesta como reconocerlo o asimilarlo, ¿no? Pero es verdad bueno, que al final fueron muchos años en el club y muchos años lindos para mí, lindos para mi carrera, donde hemos conseguido cosas y bueno, al final es lindo que me gusta mucho que me recuerden de esa manera o ver la camiseta, ¿no?, cuando entro al pabellón, verla ahí colgada o todavía la gente que todavía sigue usando mi camiseta, la verdad que me llena de orgullo y bueno, la verdad es una sensación muy agradable. La pregunta seguramente te la habrán dicho, pero ¿lo soñaste alguna vez, acabar así, de esta manera, tu carrera o por lo menos llegar a ese punto? No, sinceramente nunca lo había soñado a veces, porque todo el mundo, no todo el mundo, pero al menos los jugadores sabemos que es algo muy difícil de conseguir, ¿no? Que un club te retire una camiseta, porque por lo general son pocos los casos donde un jugador está mucho tiempo en un club o tiene un impacto por ahí muy, muy grande en las temporadas que esté. Lo más normal es que juegues 2 años en un lado, te vayas después a otro lado, entonces bueno, es muy difícil, ¿no?, conseguir algo así. Entonces bueno, nunca realmente me pasó por la cabeza. Entonces el hecho de haberlo conseguido, bueno, le da todavía aún más valor. Y desde la perspectiva del tiempo, la carrera de un jugador, o por lo menos la tuya, ¿cómo la has sentido? ¿Se hace corta la carrera de un jugador cuando ya te retiras, cuando das una vista hacia el pasado, o depende de cómo ya haya sido? Bueno, ahora cuando miro para atrás digo, qué rápido pasó todo, ¿no? Y en realidad no, en el momento no me daba esa sensación, ¿no? Digo, qué rápido pasan las temporadas. Es verdad que cada temporada yo la vivía de X manera que, por ejemplo, a mí se me hacía muy larga la temporada desde agosto hasta diciembre, ¿no? Y después la parte de enero, febrero, ya como prácticamente ya rodaba la temporada y ya acababa, Claro, ¿sabes? O sea, cuesta empezar. sí, cuesta empezar y sobre todo la mentalidad mía era de decir, bueno, enero, febrero tiene 28 días, ya acá están las copas, no sé qué, y después te queda marzo o abril y ya empieza con los playoffs o lo que sea y ya se está acabando. Entonces era como por ahí algo más mental que otra cosa. Pero sí, bueno, echando la vista hacia atrás, digo, bueno, sí que pasó rápido y bueno, al final yo llevo toda una vida metido en esto del básquet, ¿no? Porque al final me viene de herencia prácticamente. Pero bueno, lo disfruté y la verdad que estoy muy contento de lo conseguido. Has hablado de la herencia. Tu padre, yo creo que emblemático jugador a la selección argentina. La figura de tu padre, ¿cómo ha calado para que tú llegues a ser el jugador que has sido o que te hayas dedicado al baloncesto? Bueno, sin lugar a duda influyó muchísimo, ¿no? Nunca me había obligado yo a jugar al básquet. De hecho, hasta los 10, 11 años yo practicaba un montón de deportes y nunca se me forzó, ¿no?, a tomar la decisión. Pero bueno, era lo que yo veía en casa
y realmente me gustaba ese tipo de vida que llevaba, los viajes, entrenamientos y tal. Lo acompañaba yo mucho en el día a día, ¿no? Cuando podía iba a ver sus entrenamientos, eh, bueno, me acuerdo de más pequeño, con 7, 8 años, sentarme en el banquillo del equipo, ¿no? Entrar en las charlas y bueno, la verdad compartí mucho en ese sentido, que eso ha hecho bueno, que a medida que fui creciendo, bueno, siempre tuve esa idea fija en la cabeza de querer dedicarme a esto, con sus crisis también, porque hubo momentos en el que no quería saber nada del básquet no quería jugar y demás. ¿Y eso porque frustraciones o qué? No sé, pero me agarró de muy joven, ¿eh? Me agarró de joven, o sea, era preinfantil, tendría 10, 11 años y no sé, había como perdido medio la motivación, no quería, hacía cosas raras en el banquillo, como que me escondía para que el entrenador no me vea para ponerme, cosas así. ¿Llegaste a hacer eso? Sí, no quería no quería jugar y entonces, bueno, después es verdad que al siguiente año cambié de equipo y fue como ahí un poquito, volví a tener un poco de esa motivación y bueno, de ahí ya fue que fue un no parar. Hasta el primer año profesional, que también fue muy duro para mí, de un entrenador que me daba mucha caña, psicológicamente sobre todo, y yo tenía 17 años y claro, yo acababa los partidos llorando, o sea, no me estaba yendo muy bien individualmente. Pero bueno, después de ahí nunca más fue todo eso. Bueno, mi padre siempre echándome una mano, ¿no? Compartiéndome de su experiencia. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido porque él fue el que me fue moldeando, ¿no? Para convertirme en lo que al final me convertí. Naciste o vienes casi del fin del mundo. O sea, Patagonia, glaciar Perito Moreno, no sé, naciste en esa zona. ¿Cómo es un chico que quiere dedicarse al baloncesto estar en esa zona tan alejada quizás Sí, del bueno, mundo civilizado? yo nací en Bahía Blanca, que Bahía Blanca es provincia de Buenos Aires, Sí. por tema de mi padre. Al final me fui moviendo de un lado para otro y donde prácticamente me crié fue ahí en la Patagonia, ¿no? En Radatili concretamente. Y bueno, la verdad que Radatili está muy lejos, o sea, está lejos de todo. Y era complicado porque en la provincia nuestra, en la provincia que era Chubut, no había muchos equipos, entonces jugabas 1000 veces contra los mismos equipos, no había una competición que sea muy buena y sobre todo que no te veía nadie. O sea, vos preguntas en Buenos Aires por un jugador, imagínate en esa época que no había ni YouTube, no había ni absolutamente nada de eso, o sea, nadie sabía ni cómo jugabas, entonces bueno, fue un poco más complicado y yo creo que por eso en parte todo mi proceso de selección, o sea, no existió. O sea, prácticamente yo con la selección argentina no tuve nunca un contacto recién hasta ser jugador profesional. Claro, es que para el que no conozca la zona, Patagonia es tierra de nadie, básicamente. Sí. O sea, ¿cómo te dejas ver ahí? O sea, es Sí, complicado. a ver, había, la única suerte que había era que estaba el equipo profesional donde jugaba mi padre, que se llamaba Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, y eso daba un poquito más de visibilidad porque, claro, jugabas contra ellos y ellos, bueno, tenían una cantera que más o menos era buena, entonces, bueno, ahí más o menos tenías un poco de visibilidad. Pero en la provincia, o sea, en la provincia de Chubut, después ya de cara nacional era muy difícil. Pero bueno, al final las vueltas de la vida, al final que si fue un campeonato a un sitio, después alguien que me vio, que no sé qué, bueno, así me fui haciendo camino, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión de salir de ahí y venirte para Europa? Sobre todo, ¿tienes miedo a volar? O sea, es un salto grande. Sí. ¿Cómo tomas? ¿Fue difícil? ¿Qué te dijo No tu fue padre difícil. también? No fue difícil. Para mí eso no fue difícil. De hecho, yo venía después de esa primera experiencia mía como profesional con 17 años y ya tenía un primo que había venido a jugar a Italia, tenía un grupo de amigos que también ya estaban en Italia jugando, entonces yo quería hacer lo mismo que hacían ellos. Entonces, pero no tenía los papeles todavía, no tenía la ciudadanía, entonces era todo más complicado. Y bueno, desde el momento que conseguí la ciudadanía, el pasaporte italiano, enseguida fue casi de un mes para otro, me dijeron, mira, Nico, tenés esta oportunidad, y yo, sí, me voy. O sea, ni lo dudé, ni lo dudé. Entonces, bueno, en ese sentido sí que lo tenía muy claro. Fue duro despedirme de mi familia, sobre todo mi padre estaba entrenando, ya él se había retirado, estaba como entrenador en un equipo ahí en Argentina, me acuerdo que yo fui a Buenos Aires solo, porque yo, claro, vivía ahí en el sur,
fui solo a Buenos Aires y mi padre bajó desde su ciudad donde estaba entrenando hasta Buenos Aires para, bueno, para despedirme, ¿no? Y se fue, me acuerdo, él se puso se emocionó mucho. Yo era un inconsciente en su momento, para mí era, me voy a otro lado y bueno, y a ver. Pero tú tenías ganas, entiendo. Sí, sí, o sea, tenía muchas ganas de irme, claro, era, o sea, inconsciente en el sentido de que no me daba miedo lo que me esperaba o un poco despegarme de mi familia, porque yo tenía muy claro que quería vivir eso, ¿no? Entonces, la verdad que no me costó. Vienes a España también, juegas en Tenerife, juegas en el Real Madrid. ¿Cómo fue esa etapa? O sea, de estar por ejemplo, en el filial del Real Madrid, incluso llegaste a jugar algún partido con el primer equipo. No llegué a jugar con el primer equipo. Sí, bueno, previo al estar en el Madrid estuve en el Orotava, en el San Isidro. Y bueno, después de un año muy bueno a nivel equipo y personal, me sale la oportunidad de fichar por el Real Madrid, por el segundo equipo, ¿no? Que era el Le Plata en su momento. Y bueno, fue un año espectacular. O sea, espectacular en cuanto a estar dentro de un club de esa magnitud, ¿no? Al final, yo me acuerdo llegar ahí el primer día que hicimos reconocimientos médicos y era todo conjunto con el primer equipo. ¿Coincidiste con alguna estrella? Sí, bueno, coincidí en su momento, era Garbajosa, estaba Felipe Reyes, bueno, tenía un equipazo, era Ettore Messina, era el entrenador, y sobre todo eso, me acuerdo de llegar a la ciudad deportiva del Real Madrid y ver todos los aparatos de última tecnología y no sé qué, que me ponían cámaras por todos lados, después me metieron dentro de un escáner y aparecí como si fuese un muñequito de PlayStation, ¿sabes? Del NBA, ahí en una pantalla, yo no lo podía creer. Después me hicieron hacer un montón de tipos de pruebas con sensores y cosas, y yo estaba flipado. Ahora flipando, vamos. Sí, yo flipaba. Y ahí digo, bueno, lo que me espera este año, ¿no? A nivel club. Y bueno, y fue así, porque la verdad que el trato fue siempre muy bueno. Obviamente una cantera importante, ¿no? como la del Madrid, teníamos un equipo que también tenían algunos veteranos, pero bueno, nos trataban genial, los viajes siempre eran muy cómodos, las comidas eran muy buenas y la verdad que tuve la oportunidad de entrenar mucho con el primer equipo, pero no llegué a debutar por un pelito, no llegué a debutar. ¿Por qué ese pelito? Porque me acuerdo una semana que yo había estado entrenando en dinámica con el primer equipo toda la semana y lo estaba haciendo bien. Y había un jugador que estaba tocado, que era Lou Bullock, y ellos tenían como jornada, jugaban el miércoles contra, creo que Olympiacos, ahí en Grecia, y después tenían otro partido de liga. Y Bullock estaba en duda, que no sabía si iba a llegar, Liu se había lesionado el día anterior, entonces estaban todos, había muchos tocados, y bueno, yo había estado entrenando bien, entonces me acuerdo que viene Ramón, uno de los trabajadores de ahí del club, y me dice, Nico, tener el pasaporte listo, me dice. Tener el pasaporte listo porque a lo mejor te toca viajar. Y yo, claro, imagínate. Ahí te pusiste unos nervios. Y bueno, al final se recuperó Bullock y no tuve la chance. ¿Has visto a Bullock alguna vez? ¿Le has hablado? ¿O no? No lo he vuelto a ver. Bueno, sí, a ver, después volví a entrenar, pero nunca le dije nada, no iba a decir. Pero bueno, ahí tuve la oportunidad. Después vuelves a Tenerife, 21 de septiembre de 2010, no sé si esa fecha te recuerda, Alejandro Martínez te elige, digamos. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Vuelves a Tenerife? Bueno, sí, a ver, para mí fue todo no como una odisea, pero fue una situación un poco extraña, porque yo, claro, empiezo a entrenar con el equipo, pido a ver si me dejaban entrenar y bueno, después de estar ahí pico y pala entrenando, preparándome a ver si me salía alguna oferta. Bueno, Alejandro, me acuerdo que nos reúne a mí y a David Ferguson, que era otro americano que estaba en las mismas condiciones que yo, y nos dice, mire, tenemos lesionados en la posición de ustedes, creo que era Jaime Eras y Mike Gansey, que se van a alargar más la recuperación de lo que nosotros pensábamos. Entonces estamos mirando el mercado para buscar una escolta, pero que sepan que teniéndolos a ustedes aquí, pues ustedes son las primeras opciones. Y bueno, ahí justo me acuerdo teníamos 3 o 4 entrenamientos por delante, después un partido contra el Granca en el Ríos Tejera y bueno, esas semanas fueron a muerte, los dos entrenando a tope para intentar ganar y bueno, por suerte la siguiente semana ya viene Alejandro y bueno, no viene Alejandro, mentira, por temas de representante ya me entero de que me habían elegido. Elegido. Entonces bueno, para mí fue
como un alivio, porque decía, la incertidumbre esa de no saber dónde vas a estar y sobre todo para mí, yo ya sabía la importancia que tenía el club en la isla, porque de mi pasado en el San Isidro pues lo había conocido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nunca imaginé vivir todo lo que viví después. 9 años, básicamente vestido de aurinegro, tu número, como habíamos dicho antes, retirado ya. ¿Cómo ha pasado esa película? O sea, vuelvo a decirte, 9 años han pasado muy rápido. ¿Cuáles han sido las sensaciones que te quedan después de esta carrera en el Canario? Bueno, la verdad que sí, pasó rápido, obviamente, pasó rápido, momentos que pasaron más lentos y otros que pasaron directamente volando, pero bueno, al final todo eso depende un poco de la situación. Por ejemplo, las épocas de lesiones obviamente se me hicieron eternas, y los momentos lindos al final ni te das cuenta, te pasan así, ¿sabes? Y dices, oh, lo tendría que haber vivido de alguna manera, no sé, más especial, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que... Perdón que te interrumpa. Sí. En ese sentido, un jugador cuando vive esas emociones tan fuertes y tan rápidas que pasan de repente, o sea, al final te queda eso, como me has dicho ahora, las ganas de haberlo disfrutado más o que no lo disfrutaste lo suficiente. Por ejemplo, cuando has levantado la Copa de la BSL o la Intercontinental, son momentos muy, muy emotivos. ¿Cómo queda en el ADN de un jugador eso? Sí, a ver, son momentos muy, muy emotivos que realmente tú no estás acostumbrado a vivirlos, ¿no? Entonces no sabes realmente cómo te tienes que comportar. Entonces, bueno, yo lo intenté disfrutar con la gente, ¿no? Porque tuve la suerte de hacerlo, de levantar las 2 copas aquí en casa. Intenté, bueno, también involucrar a los trabajadores del club, a los aficionados de toda la vida, ¿no? Que siempre estaban ahí. Pero claro, de repente al otro día te levantas y dices, bueno, ya está. O sea, ya todo lo que te queda es la resaca emocional y lo que puedas ver en redes sociales que pasa el día siguiente, o los mensajes que te van llegando, que más o menos, o fotos y cosas que vas viendo que por ahí en ese momento ni te diste cuenta de que pasaron. Y entonces, bueno, al final uno trata de disfrutarlo como le salga, con la espontaneidad que surja, ¿no? ¿Con qué imagen te quedas? Esos 9 años, ¿con qué imágenes te puedes quedar? O sea, yo me recuerdo verte mucho, una muy bonita, saliendo de la guagua frente al Ayuntamiento de La Laguna, con la copa, Sí. la primera Copa BSL, cómo con la gente lo disfrutabas. ¿Qué imágenes de ese tipo te quedan en la memoria? Bueno, a mí me queda una similar a esa, echando todavía la vista un poco más atrás, fue el partido del año del ascenso a ACB. Teníamos que ir a jugar a La Palma, ¿no? Un partido que era muy importante, porque prácticamente ganando ese, era prácticamente imposible que no subiéramos, ¿no? Entonces, me acuerdo eso, de salir del hotel ahí en La Palma y ver también un montón de gente que había venido a apoyarnos y bueno, una situación similar a esa, pero todavía te hablo de más antiguo, ¿no? Y bueno, todos esos momentos así donde realmente puedes ver la importancia que tiene el título, ¿no? O lo que has conseguido reflejado en la gente, ¿no? Que lo ha sufrido por ahí durante mucho mucho es lo que realmente te llena el corazón. Para ti, ese ascenso entiendo que fue una de las mejores cosas que te han pasado, porque claro, llegabas a la élite sabiendo, o por lo menos con la intención de estar en la élite, en ACB, o sea, por fin lo he conseguido, estoy en una liga de alto nivel. ¿Cómo fue Sí, para ti eso? sí, para mí fue muy especial porque era un sueño que yo tenía desde chico, ¿no? Que siempre soñé, o siempre mi idea era de poder jugar con un equipo de segunda división y subirlo a primera, ¿no? Porque yo creo que eso es o sea, es un logro muy grande, ¿no? Es un logro muy grande. Y bueno, la verdad que lo pude cumplir, entonces me quedó muy marcado, ¿no? Me quedó muy marcado, aparte que quitando que fue un año espectacular, ¿no? Y que Ganaron todo, ganamos, básicamente. ganamos, y aparte que jugábamos increíble, con muchísimos puntos, y bueno, la verdad que por eso lo tengo tan metido dentro de mí. Tú nos has traído hoy algo. Te hemos Sí. pedido que nos traigas algún objeto o algún amuleto o algo que te haya hecho sentir o que tú le tengas mucho cariño. A ver qué no. Sí, estuve pensando y digo, bueno, lo típico, porque me llevo la medalla y digo, no, eso es muy básico, ¿no? Entonces rebusqué un poco más y encontré A ver, un par de zapatillas son las zapatillas que usé en la primera Copa del Rey que jugamos. ajá. Y bueno, están aquí como personalizadas. En su momento Ah, qué bueno. sí, A teníamos, ver. no sé, ¿la quieres que la enseñe? Sí, Sí, ¿no? Aquí en la cámara lo podemos ver.
Ricciotti y Copa 2014. Exacto, ¿Sí? la copa. Que se ve. Entonces, Están muy chulas, ¿eh? sí, la verdad que no las hice yo, nos las hizo en su momento la marca esta, nos daba las zapatillas a algunos jugadores del equipo y tal, y bueno, tuvo este detalle. Y bueno, no nos trajeron suerte porque perdimos por 40 y pico contra el Barcelona, pero bueno, desde ahí no las volví a usar y las tenía ahí guardaditas. Y bueno, digo, mira, esto seguramente que es original y es un muy lindo recuerdo mío. Pues están muy... Ponlas en la mesa, así las vemos y las quedan ahí, están muy guay. Aparte del baloncesto, ¿también te dedicas a otras cosas o te has dedicado también con muchos hobbies? Queremos saber un poquito a qué te dedicas, sobre todo con la fotografía. O sea, ¿cómo te nace esa pasión o esas ganas por la fotografía? Bueno, eso nació... Bueno, siempre quise tener, digo, lo típico. Yo iba de viaje, no sé qué, veía a la gente con las reflex y no sé qué, digo, siempre me gustaría tener una cámara de esas y tal. Y bueno, ya estando aquí en Tenerife, creo que fue el primer año, me pude comprar una de semiprofesional como para ir empezando. Justo tenía un viajaba con mi mujer a Lanzarote y bueno, ahí fue como, ahí empecé, digo, bueno, pues ya la tengo, y digo, y ahora que, claro, no es tan fácil usar una reflex comparado con una cámara compacta o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí me picó el bicho de, bueno, ahí a ver cómo funciona bien, entonces empecé a leer y ahí de poco a poco me fui informando más y bueno, hice un curso y bueno, de ahí me fue creciendo esa intriga, ¿no? por las imágenes. Y a mí me gusta mucho, bueno, la naturaleza y explorar y demás, entonces yo creo que la cámara siempre es una gran compañera, ¿no? para después poder, bueno, tener esos recuerdos y bueno, de ahí nació y la verdad que todavía lo sigo teniendo. ¿Y la mejor foto que has hecho o cuál sería tu foto soñada que aún todavía no has hecho? Pues hice una foto muy chula, me acuerdo, Yo te he visto varias y sí, la verdad que es muy bien. en un verano hice una foto muy chula en el Teide que subí para ver si podía pillar alguna estrella fugaz y una de esas, y la verdad que me salió una foto muy buena. Y alguna en Islandia que también que hice que con las auroras boreales y eso, que eso es una maravilla. De eso ahora después te quería preguntar yo por esa experiencia en Islandia. ¿Y foto soñada? ¿Alguna que te gustaría hacer o que no hayas hecho aún? Mira, también unas que me hicieron mucha ilusión, que las hice, que fue como una sesión de fotos a mi hija en su primer cumpleaños. Y ahora que me viene el segundo, pues mira, esa va a ser otra foto soñada, volver a repetirle una foto de recién nacido y algo similar a eso. Qué bonito. Bueno, eso queda para el recuerdo ya para toda la vida. Sí. ¿Y la Play cómo la llevas? Porque sabíamos que en su día te cantaste mucho por creo que el Fortnite, ¿no? Sí, ¿Jugabas bueno, mucho? ¿Eras ya casi un nivel pro? ¿No? sí, jugar se me daba bien, pero era más en el ordenador. En el ordenador bueno, pasaba bastantes horas, pero claro, al final uno va creciendo, otras responsabilidades y Ya no tienes tanto tiempo. ya no tengo tanto tiempo. Pero bueno, el alma gamer todavía la sigo teniendo, entonces bueno, me mantengo jugando algunos juegos, sobre todo en el móvil, que son juegos más cortos. ¿Qué sueles jugar? Juego mucho al Clash Royale, Ajá. que es un juego que también así como de estrategia y son partidas relativamente cortas, Sí. entonces no tienes que estar muy pendiente. Y bueno, la verdad que entonces bueno, eso es para quemar todo el espíritu gamer que tengo dentro, que bueno, ahora siendo padre, con un trabajo un poco ya más serio, ya no tengo que estar pendiente de muchas más cosas. Bueno, no tengo tanto tiempo para sentarme como me sentaba antes, que igual estaba 2 horas y venía mi mujer a decirme, mira, apura, que ya es la hora de ir dejándolo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso está dentro y no se va a cambiar. Bueno, también te gustan los animales y tienes un perro, Byron, ¿no? Sí, tengo un perro. Pero tienes una anécdota con un pingüino. Es un poco triste quizás, pero es muy curiosa. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, fue triste y bueno, y como dices, curiosa, porque claro, al final yo tuve de mascota un pingüino, lo tuve poco tiempo, evidentemente, pero resulta que, claro, estando en la Patagonia, vivía enfrente del mar, o sea, yo cruzaba una calle y tenía la playa. Y era una playa donde la marea subía y bajaba muchísimo, o sea, unos 500, 600 metros de diferencia desde la marea alta a la marea baja. Y una mañana resulta que amanecemos y vemos un bulto ahí en la playa, ¿no? Desde mi casa. Y bueno, nos acercamos a ver qué era, y resulta que era un pingüino que venía todo empetrolado, o sea, el pobre estaba lleno de petróleo, lleno, y estaba ahí como medio moribundo y demás. Entonces, claro, nosotros
lo cogimos con mi hermano, un amigo de mi hermano también, un amigo mío, y lo llevamos, lo primero que hicimos, bueno, obviamente con mis padres y demás, porque nosotros éramos ahí, teníamos 13, 14 años, y lo llevamos a un veterinario y la verdad que ahí nos dijo, miren, cuando los pingüinos salen solos, o sea, así al mar, o del mar a la playa, es porque ya saben que se van a morir y entonces no tienen mucho para hacer. Estaba, o sea, intoxicado por todo el petróleo y bueno, nosotros nos dio un par de recomendaciones, intenten si quieren, lo pueden intentar limpiar, alimentarlo y después, bueno, a ver si por suerte sobrevive. Entonces lo tuvimos ahí un día y medio, 2 días que lo limpiábamos, le abríamos la boca, le dábamos comida y demás. Y parecía que respondía, pero no, al final, a los 2 días fuimos ahí, el pobre se había muerto y bueno, es una historia triste pero curiosa. Porque No, y conciencia también, ¿no? Te das cuenta de que realmente los pobres pingüinos también sufren este tema del petróleo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando ya esta primera etapa de la charla, de esta charla tan amena. Tu experiencia en Islandia, o sea, sí es verdad que cuando saliste del Canario fuiste a Fuenlabrada, estuviste en Fuenlabrada, pero sobre todo Islandia también te vas a otro lugar apartado del mundo, casi en el Polo Norte. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia increíble, increíble. Y bueno, como amante de la fotografía, para mí Islandia siempre fue uno de los primeros países que tenía, ¿no?, en mi lista de a dónde ir, ¿no?, de vacaciones. Y claro, yo en su momento cuando me llegó la oferta directamente la descarté. Y fue mi mujer la que me dijo, pero piénsatelo, puede ser interesante y demás. Y bueno, la verdad que le fui dando vueltas y al final no fui solo una, al final terminé siendo 2 años. Y la verdad que fue una experiencia increíble. ¿Cómo se vive ahí el baloncesto en Islandia para los que no? Bueno, lo viven, son muy apasionados, pasa que, claro, o sea, para ellos cualquier deporte ahí que hay, no tienen mucho para hacer, ¿no? Entonces cualquier deporte que hay, sobre todo en la época de esta de invierno, los pabellones, la gente va y lo viven de manera muy intensa. Obviamente estamos hablando de un país donde las condiciones climáticas son terribles durante los meses de invierno. Los inviernos, ¿no? Los inviernos son duros y no solo por el tema del frío, sino por la oscuridad. Eso es lo peor, ¿no? Que creo que es lo más difícil de adaptarse. El frío, bueno, al final te abrigas un poco, un poco mucho y lo pasas. Pero la oscuridad no tienes otro remedio, o sea, no hay nada para hacer. Entonces, yo creo que ese aspecto es lo más duro. Pero bueno, yo tenía mi rutina y no sé qué, y la verdad que lo viví bien, pude conocer bastante porque... Del país, sí. Tuve la oportunidad como la liga no era tan demandante, no jugábamos los fines de semana, jugábamos los jueves o los viernes, entonces fines de semana libre, podía hacer cosas cuando el tiempo lo permitía, ¿no? Y sobre todo lo que más gracia me hizo fue el llegar ahí, ¿no? Y claro, el primer mes creo que vi el sol un día y era lluvia y no sé qué. Entonces vengo de Tenerife vengo de la ciudad. Mi compañero me decía, bueno, vamos, ¿qué tal si vamos a la cascada no sé qué? Y yo, no, sí, pero está lloviendo. Dice, bueno, me dice, no, acá no tenés que cancelar planes por si llueve, no tenés que mirar el tiempo. O sea, vos, si haces un plan para el martes, da igual, o sea, tenés que hacerlo, porque si no, si esperás porque el tiempo esté bueno, igual no haces nunca nada. Te tienes que quedar siempre en casa, bueno, sin tener planes. Bueno, antes de pasar a la segunda parte de este podcast, ¿cuál ha sido la canasta más importante o digamos la canasta que más recuerdas tú que hayas metido con la que te quedes? Bueno, yo personalmente me quedo... Bueno, he metido unas cuantas que me gusta y elegir una es muy difícil, pero la que mejor recuerdo me trae o la que para mí fue la más espectacular, porque hice una sola en mi vida de esa, que fue un mate que hice contra el Obradoiro, me acuerdo aquí en el Santiago Martín, en la Hamburguesa, y fue el único mate que hice en mi vida con 2 piernas, saltando a 2 piernas, sí, dentro de un partido. Y claro, para mí contra un defensor de 2,6 metros, 2,7 metros, que creo que era el que tenía delante, tuvo mucho mérito y bueno, la verdad que la recuerdo porque no la volví a repetir nunca. Bueno, nosotros vamos a seguir conociendo a Nico Ricciotti y para eso vamos a nuestra sección Fuera de la Pista. Bueno, pues estamos ya, Nico, en Fuera de la Pista. Estos son preguntas rapiditas que queremos conocer un poquito. Siempre son complicadas, ¿eh? Bueno, te puedes extender también, ¿eh? Pero vamos. Empiezo con la primera.
Aparte del baloncesto, ¿qué otro deporte te hubiese gustado no disfrutar, sino participar? ¿Tienes algún otro deporte en mente que podrías haber hecho? A lo mejor correr 100 metros llanos. Me hubiese gustado. Soy competitivo y me gusta la velocidad y creo que podría haber. Me has dicho eso, pero recuerdo un spot que grabamos en el 2016 que sales corriendo Sí, en el en Teide el arriba. Teide Sí, me acuerdo, me y acuerdo. me pusiste en posición. Sí, Me acuerdo sí, de sí, eso, ahora sí, que lo has sí. dicho, sí. Sí, no sé, me parece una disciplina. A ver, las carreras de larga velocidad, ¿no? de mucho tiempo y resistencia no me gustan. Y bueno, esas 100 metros son. Tú siempre has sido explosivo. Sí, Claro. 12, 13 segundos. Y bueno, hubiese sido interesante. Muy bien. ¿Cuál es tu lugar preferido del planeta? Hemos hablado de que eres un trotamundos. ¿Cuál es uno de los lugares preferidos de del planeta para Mi ti? lugar preferido del planeta. Es difícil, ¿eh? Porque ahora he estado en tantos sitios increíbles. ¿En los que hayas estado Sí. o en el que te gustaría quizás Ah. ir algún día? Me gustaría. Estuve en un sitio en Arizona con mi mujer que se llama Horseshoe Bend, que es como un río que ha erosionado, ¿no? Toda una parte de un cañón. Y si no es uno de los más lindos que he estado, seguramente está por ahí porque es impresionante. Eras jugador del Fortnite, pero si fueras superhéroe, ¿qué superhéroe sería? Flash. Flash. Claro, claro. Claro, Sí, sí, me gusta la velocidad, Flash, creo que en eso. Un recuerdo de tu infancia que permanezca vivo en ti. Un recuerdo de mi infancia. La verdad que el tiempo que vi con mis hermanos y con mi familia ahí en Argentina, la verdad que éramos 4 y bueno, somos 4 y no nos pasábamos muy bien. Yo creo que esos momentos al final me gustaron muchísimo. ¿Una canción en la que lo darías todo en el karaoke? Una canción, uff. ¿No eres muy de cantar o sí? Canto muy mal, me encanta cantar, o sea, me encanta cantar. Por eso O sea, te lo digo. pero o sea, canto muy mal, o sea. pero Una bueno, en el Sí, karaoke. es karaoke, pero es que, eso. Pero bueno, una canción que te atreverías. Alguna de Ed Sheeran. De Ed Sheeran me las sé casi todas y desentono, desafino, pero bueno, me atrevería. Una serie de televisión Una serie de televisión. en una que recomendarías a. Yo soy muy de Friends de toda la vida. O sea, Friends. Clásico. Sí, o sea, me la sé también otra serie que me la sé absolutamente de memoria y es un clásico, o sea, hay que verla siempre. Esta es una pregunta que a lo mejor no sé si te acuerdas. La última película que tienes conciencia de ver en el cine. O sea, lo que es sala de Sí, cine. sala de Que cine. ahora es Bueno, complicado. ahora sí es complicado, pero como tengo una niña pequeña, sí que bueno, claro. no que voy seguido, pero voy más de lo normal para mí. Pero es la de Baiana. Baiana creo que fue Baiana 2, la última que vi y fue no hace mucho tiempo. Muy bien. Una habilidad que te gustaría perfeccionar, o sea, que tengas o que quizás te quisieras perfeccionar para llegar a dominarla totalmente. Y dibujar. ¿Dibujas? Sí, me gustaría dibujar muy bien. O sea, Pero soy te bueno defiendes. soy bueno copiando cosas, pero si me decís dibujarme un perro desde mi creatividad, igual parece una jirafa o... En ese sentido somos muy parecidos, Sí. porque yo también dibujo bien copiando, pero cuando tienes que hacerlo desde cero. Debe ser algo que claro. tenemos... Algo nos está fallando ahí. Muy bien. Si pudieras salvar algo material de un incendio que tuvieras o que salvarías material o personal también. Yo creo que quitando papeles y cosas estas de documentos y tal, la colección que tengo de mis camisetas de todas las temporadas en las que he estado. O sea, de todos los equipos. Guardo una camiseta de cada equipo, de cada temporada. Y bueno, me dolería mucho perder eso. Y la última pregunta que se la hago a casi todos los invitados e invitadas, ¿cómo titularías tu autobiografía si tuvieras que escribirla? Qué difícil. A ti te han llamado, bueno, leí por ahí que naciste para luchar, o sea, nacido para Sí. luchar, no sé, algo así. Podría ser. Pero tiene que ser algo que venda, ¿no? Porque si no, pero eso nació para luchar, vende. Pero sí, seguramente algo relacionado con la superación o sí, algo así, no sé. No se me viene un título ahora exacto. Bueno, siempre has sido una persona de muchas emociones, nos lo has dicho a lo largo de toda esta charla. Nosotros queremos ahora también ir a por emociones y por eso vamos a esta sección de Tenerife despierta emociones.
Bueno, pues estamos ya en nuestra sección Tenerife despierta emociones y queremos despertarlas con Nico. La pregunta se la hacemos a todo el que pasa por aquí y es muy sencilla. ¿Cómo sería un día ideal para ti en Tenerife? O sea, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Bueno, a ver, me gustaría, para mí ideal sería levantarme, poder ir a la playa temprano, ¿no? Desayunar con mi hija, con mi mujer, si se puede el perro también, desayunar ahí en la playa, estar un buen rato, darnos un chapuzón en cualquier playa y bueno, después irnos a comer preferentemente en el norte de Tenerife, que es la zona de la isla que más me gusta. Pero con una comida cortita, una comida que se ¿Tipo alargue, gachinche ¿no? o Sí. cualquier? Bueno, cualquier restaurante, ¿sabes? Ahí la verdad que, como que si es al aire libre mejor. Una comida que se alargue, que pueda estar, no comer con prisa, y comer bien. Y después subir a media tarde al Teide para, bueno, terminar ahí viendo el atardecer. Un atardecer ahí arriba del Teide que son impresionantes. Y a mí algo que me gusta hacer, o que hacía, ahora ya no lo hago tanto, pero que lo hacía todos los años, era pasar una noche en el parador de arriba, en las Cañadas del Té. Sí. Porque lo que yo hacía era, me despertaba tipo 2, 3 de la mañana y salía a sacar fotos a las estrellas y eso. Y sobre todo el desayuno del otro día, hacerlo ahí con las vistas del té y todo, eso es una maravilla, una maravilla. Así que ese es mi... Te lo compro, Sí. vamos, yo te lo compro. Bueno, pues Nico, gracias por estar, por compartir el tiempo hoy con nosotros. Ha sido un placer poder hablar contigo de esta manera y bueno, ya nos veremos por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, ha sido muy agradable este rato. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Le damos las gracias a Nico por compartir el tiempo con nosotros y a ustedes emplazarles para el siguiente capítulo donde volveremos a poner el balón al aire. Pero antes de irnos recordamos esta frase del mítico jugador y entrenador Bob Cousy que decía: da lo mejor cuando nadie esté mirando. Si haces eso, puedes tener éxito en lo que te propongas. Hasta otra, nos vemos en la cancha.